yo soy Rosa y esta tarde estamos aquí para asistir a una conferencia sobre la enfermedad celíaca y lo que es la dieta sin gluten. Como todos sabéis, esta conferencia se enmarca dentro de las actividades de la quinta semana de la salud, que se está desarrollando desde el lunes día 6 hasta este domingo, día 12. Esta conferencia o esta asociación con la que hoy contamos es la primera vez que no colabora, digamos, que trabajamos juntos. Para mí es la segunda semana de la salud que organizamos y en la que yo estoy como delegada. Y ciertamente, bueno, cuando se hace la convocatoria, todas las asociaciones, todo el mundo responde. Yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, de la respuesta de todas las asociaciones. Y en este caso, pues ya nos habían comentado, tanto Pepe como Tere, el hecho de realizar esta conferencia, ¿no?, donde se diera a conocer esta enfermedad. En qué consiste, qué posible tratamiento puede tener y cómo, pues hacer más llevadero este tema. Entonces, nada, por supuesto, abiertos a sus sugerencias y aquí estamos. Esta tarde vamos a contar con 3 ponentes. Por una parte, Mari Carmen Carmona Saucedo, médica, todas lo conocéis, médica del Centro de Salud de Aral, que nos va a hablar sobre esta enfermedad, síntomas, en qué consiste. Por otra parte, María Cristina Núñez, que es estudiante de tercer curso de grado en Nutrición Humana y Dietética y que, aparte de sus conocimientos, nos va a hablar desde su punto de vista como afectada por esta enfermedad. Nos va a hablar de lo que es el tratamiento y, cómo se lleva en el día a día. Y por otra parte vamos a contar con Miguel Crespo, que es el vicepresidente de la Asociación Provincial de Celíacos de Sevilla, que nos va a hablar pues sobre cómo funciona su asociación, en qué consiste su labor, que ellos están abiertos a todas las personas afectadas por esta enfermedad y que ellos están pues para informar, orientar, para organizar charlas y, en definitiva, para ayudar a todas las personas que se ven afectadas por esta enfermedad. Y, sin más, yo daros las gracias a todos los asistentes. Espero que todos los que estemos aquí aprendamos sobre esta enfermedad, que para muchos de nosotros es bastante desconocida. Y yo creo que al final de la presentación y de la exposición de cada uno de los ponentes, ellos están abiertos a las diferentes preguntas y consultas que vosotros queráis hacer. Y sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a ver, yo os voy a hablar de la enfermedad celíaca desde el punto de vista de lo que es en sí la enfermedad, de la clínica que tiene y demás, y después ya Cristina va a hablar del tratamiento de la enfermedad, ¿vale? Que es el único que hay por ahora, hasta que las investigaciones no vayan más avanzadas, pero en principio es lo único que hay y es una cosa definitiva. Bueno, pues vamos a empezar diciendo qué es la enfermedad celíaca, ¿vale? La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente a una proteína que tiene algunos cereales y esa proteína se llama gluten, ¿vale? No están todos los cereales, pero sí en los que consumimos con más frecuencia. Estos cereales son el trigo, la cebada, el centeno y la avena. No está, sin embargo, en el maíz y otros cereales un poco
que se consumen en menos cantidad. No se da en todo el mundo, hay que tener una predisposición genética en el paciente que sufre la enfermedad celíaca. O sea, hay una proporción de celíacos que ya lo traen en sus genes, en su familia, y por eso después debutan con esa enfermedad, aunque nunca conocemos o no siempre conocemos cuál es el origen. Debuta un paciente y dice, pues en mi familia no ha habido nadie, pero ese paciente a su vez, si tiene hijos, esos hijos tienen más facilidad de que desarrollen la enfermedad celíaca que otro paciente que no tenga esos antecedentes. Se caracteriza porque se inflama una parte del intestino donde se absorben la mayoría de los nutrientes. Os explico. Vamos a ver, nosotros en el intestino, las paredes de dentro del intestino es una mucosa donde hay una serie de pelitos que le llamamos vellosidades, ¿vale? En esas vellosidades es donde se absorben la mayoría de los nutrientes que tomamos con la dieta. Nosotros lo digerimos y en el intestino ya se absorben esos nutrientes. Bueno, pues en el paciente celíaco esas vellosidades no existen, se quedan atrofiadas, porque el gluten actúa en el intestino como si fuese un producto tóxico, ¿vale? El paciente celíaco no tiene capacidad de digerir el gluten, entonces se produce lo que llamamos una atrofia del intestino, con lo cual no se absorben determinados nutrientes. Al no absorberse determinados nutrientes, aparecen una serie de complicaciones que iremos viendo más adelante, ¿vale? ¿Y qué es el gluten? Bueno, pues el gluten, ya os lo he dicho antes, es una proteína que se encuentra en algunos cereales, casi son los más frecuentes del consumo de la alimentación diaria, y es el responsable es lo que le da la elasticidad a la harina, ¿vale? Cuando estamos amasando harina, la harina es como si fuese algo esponjoso, algo elástico. Bueno, pues esa capacidad de elasticidad de la harina se la da el gluten, con lo cual es lo que hace que los dulces sean esponjosos, que el pan sea blandito y recupere su forma. Si le quitásemos el gluten, pues estos panes no tendrían esa esponjosidad, ese bizcocho no tendría esa altura. Por eso es tan difícil manejar una harina sin gluten para conseguir el mismo efecto en los panes que no tienen esa proteína, ¿vale? Para explicar la enfermedad celíaca, siempre lo hacemos con un modelo que se llama modelo de iceberg, porque si todos conocemos lo que es un iceberg, la mayoría del iceberg está bajo el agua, ¿vale? Eso quiere decir que la mayoría de los celíacos que hay en la población no están diagnosticados, ¿vale? No se saben ni ellos saben que son celíacos, la gran mayoría de ellos. Tan solo una pequeña parte son los que están por encima de la superficie, o sea, están diagnosticados, saben que son celíacos, pero la gran mayoría de ellos están sin diagnosticar. ¿El porqué de eso? Bueno, pues porque no se han hecho estudios, no hay unos medios que estén demasiado desarrollados, aunque cada vez son más, no hay una buena definición de enfermedad celíaca, puede debutar de muchas maneras y hay personas, como veremos más adelante, que se llevan durante mucho tiempo estudiándose sobre distintas patologías. Se dice que de 133 personas, que posiblemente fuesen celíacas, tan solo una de ellas se diagnostica, ¿vale? El resto hasta que no son muy mayores o son adultos. Cada vez ese 1 de 133 está aumentando. ¿Por qué? Pues porque se están avanzando en los estudios científicos, cada vez las técnicas son más específicas. Ahora cuando ya vamos al médico esto ya no suena tan raro, ¿vale? Esto de la enfermedad celíaca hace unos años era una cosa rarísima, no se pensaba en ella, no se investigaba, no se estudiaba, pero hoy en día eso ya no es así. Cuando tú presentas una serie de síntomas, normalmente o habitualmente el médico de cabecera puede ir
pensando ya en que puede haber una celiaquía. Lo que pasa es que no siempre se manifiesta con síntomas digestivos, se presenta de otras muchas formas. Ya se conocen esas otras muchas formas, que son variantes, y ya después la iremos viendo. Y también hay una serie de enfermedades que llevan ya de por sí consigo una asociación más de que tenga más facilidad de que aparezca una enfermedad celíaca. Vamos a ver una serie de generalidades acerca de la enfermedad y ahora vamos a ir analizando un poquito más lo que es la enfermedad. La prevalencia real, o sea, los enfermos reales de celiaquía es difícil de conocer porque se puede presentar de muchas formas, ¿vale? Muchas veces con unos síntomas que son totalmente atípicos, que no podemos ni imaginar que eso pueda ser una celiaquía. Sin embargo, otras veces tiene unos síntomas muy típicos y otras veces es completamente asintomática. No es raro que una persona de 60 años se le pueda diagnosticar una celiaquía, ¿vale? Y nunca se la ha diagnosticado hasta que no ha tenido una serie de síntomas. De hecho, el 20% de los diagnósticos aparecen en personas mayores de 60 años. También el 50% de los adultos no tienen por qué presentar ni diarrea ni otro cuadro digestivo, con lo cual sería difícil pensar en una celiaquía si no presenta unos síntomas que sean claros. Después también hay personas que se les achaca de que tienen un colon irritable, un intestino irritable, que hay una serie de personas que tienen una anemia ahí que nunca termina de curarse y no se piensa que es una celiaquía, y puede serlo, no quiere decir que sea, pero puede serlo. Entonces hay muchas personas que se diagnostican como intestino irritable, que ahí caben un montón de personas que no se le hacen más pruebas que esa y pueden ser una celiaquía. De hecho hay pacientes que se puede retrasar hasta 10 años el diagnóstico, porque van de un médico a otro, tienen unos síntomas muy específicos y no se piensa, como no se piensa en la enfermedad, pues no se hacen las pruebas pertinentes para el diagnóstico de la enfermedad. Por eso, porque no tiene una clínica muy específica. De hecho, eso hace que consulten con un médico y consulten con otro y no llega a un diagnóstico. Sin embargo, cuando ese diagnóstico llega, la persona mejora indudablemente su calidad de vida, porque si empieza a hacer el tratamiento para la celiaquía, que después Cristina nos hablará de ello, la persona mejora indudablemente, cambia muchísimo. Y una serie de problemas que ha tenido, que no sabía a qué achacarlo, empiezan a solucionarse. Hay que pensar que los celíacos no son delgados, canijos, esqueléticos, caquéticos, aunque muchos de ellos se presentan así. Los gordos también pueden ser celíacos. Muchas veces nos olvidamos de eso, ¿vale? Y no solamente se diagnostica la celiaquía en las personas caucásicas, los blancos, los negros también se diagnostican. Y hay que pensar si hay un antecedente familiar, hacerle los estudios genéticos a los descendientes de esa persona, ¿vale? Porque con mucha probabilidad terminen siendo celíacos. Hasta ahora, en la población, de cada 2 mujeres, en el adulto sobre todo, no en el niño, hay un hombre diagnosticados como celíaco. O sea, hay doble proporción de mujeres que de hombres que se han diagnosticado como celíacos. ¿Qué clínica presenta la celiaquía? Para que vayamos pensando ya en qué nos puede orientar a sospechar una enfermedad celíaca. Bueno, pues no se presenta de igual manera en la infancia que en la adolescencia o en el adulto. En la infancia la mayoría de los niños empiezan a presentar trastornos digestivos, vómitos, diarrea, no crecen bien, tienen falta de apetito, son unos niños irritables, se les pone el vientre como los niños del tercer mundo, ¿vale? Suelen tener un vientre muy abombado porque suelen acumular mucho gas en él, tienen un desarrollo muy lento, son niños que crecen muy poquito, tienen un pelo muy frágil, tienen unos músculos, son niños que se cansan mucho, tienen los músculos poco desarrollados. Normalmente en la infancia suelen ser niños así. Entonces hoy en día que se piensa más en la enfermedad, si además los síntomas digestivos están ahí,
probablemente el pediatra ya haya pedido unas pruebas, ¿vale? Unas pruebas para diagnosticarla. Sin embargo, en el adolescente los síntomas suelen ser un poco distintos. Con la mayor frecuencia aparece lo que es una anemia ferropénica, o sea, una anemia por falta de hierro. Son adolescentes que se les da hierro una vez y otra vez y otra vez y no terminan de solucionarse. O sea, siempre tienen anemia y hacen el tratamiento correctamente, y es porque, ¿os acordáis lo que os he dicho de las vellosidades? El hierro no se absorbe, y como no se absorbe, pues por mucho hierro que tú le des, pues no, la anemia no se soluciona. Suelen tener dolores abdominales, se les achaca de que es nervioso, de que es un colon irritable. Cuidado, pueden tener tanto diarrea como estreñimiento. Una persona que sea estreñida no quiere decir que no pueda ser celíaca, ¿vale? Porque puede tener ambas cosas. Una enfermedad de la piel importante, que es muy frecuente en los celíacos, la dermatitis atópica, que muchos niños la tienen desde el nacimiento. No haya que pensar que en todos los niños con dermatitis atópica puedan desarrollar una celiaquía, pero lo tienen con mucha frecuencia. Son niños que el desarrollo puberal es más tardío. Las niñas desarrollan más tarde y los niños, su crecimiento también es más lento. La regla la tienen más tarde, después aparecen problemas inflamatorios de los huesos, aparece la artritis crónica juvenil. En la artritis crónica juvenil hay que pensar que pudieran tener una celiaquía. Y muchas veces, pues, asintomática, ¿vale? No da la cara. Y no da la cara hasta que no se es un adulto, ¿vale? Puede ser. Entonces, para que veáis que cualquier cosa nos puede hacer pensar en una celiaquía. Como hemos hablado de la anemia ferropénica, porque en la mayor parte de las veces debuta como eso, una anemia que no se soluciona, que no se... Pues entonces, esa es la clínica más frecuente en la actualidad, sobre todo en los adolescentes, ¿vale? Hasta un 5%, nos dicen, de las anemias que no se solucionan con un tratamiento correcto de hierro, hay que sospechar que puede haber una enfermedad celíaca por mala absorción del hierro. Por eso, ante una anemia que no hay un sangrado, que no hay una regla que no la pueda justificar, que no haya una serie de cosas, hay que pensar que hay un problema de absorción del hierro. Y un problema de absorción de hierro lo trae la celiaquía. De hecho, muchos pacientes se diagnostican después de esa anemia. Ese intestino irritable que a muchas personas se le dice, es un colon irritable, muchas personas habréis oído. Eso de los nervios, cuando está más nerviosa se pone peor así. Bueno, pues pensar que no siempre aparece diarrea, no siempre aparece distensión, no siempre aparece dolor abdominal, y muchas veces en el adulto, en la mitad de los casos, incluso hay un estreñimiento, ¿vale? O sea que no en todas las personas los síntomas son los mismos. ¿Y cómo puede afectar también? Porque como afecta a todo el organismo, pues puede afectar también a los huesos y a los músculos. ¿Y de qué manera? Pues los niños que tienen celiaquía, el desarrollo del esmalte de los dientes es bastante más débil. Las caries aparecen con mayor frecuencia, hay peor desarrollo del esmalte dental. Aparece en las personas a una edad joven una osteoporosis porque tampoco se absorbe bien el calcio ni la vitamina D. Y de hecho, en la mayoría en un porcentaje importante de las osteoporosis primarias que son tempranas, o sea, es normal que una osteoporosis aparezca a partir de cierta edad, ¿no? A partir de los 65, 70 años. Pero no sería normal una osteoporosis con una persona de 45, 50 años. Sin embargo, en las personas celíacas sí puede aparecer. Personas celíacas que no han hecho una dieta correcta. Después también pueden aparecer artritis, artralgia con más frecuencia, inflamación de los huesos. Ya casos de tetania y demás serían más raros. Pero son niños que si no se les ha hecho una dieta correcta no crecen lo suficiente, entonces tienen una talla baja. También afecta a la piel. De hecho, hay una serie de enfermedades, que ahora os voy a decir lo que son, porque tienen unos nombres ahí un poco raros, que habría que pensar, si los tuviesen, que pudieran tener una enfermedad celíaca. Hay una enfermedad rara que se llama dermatitis herpetiforme, que de por sí ya es rara, que es como una especie de ampollas que aparecen por todo el cuerpo, ¿vale? En determinadas circunstancias. Es una enfermedad rara, ¿vale? Aparecen también por asociaciones y alergias a determinados fármacos, pero habría que pensar que pudieran tener una enfermedad celíaca. Personas a las que se le cae el pelo a parches, ¿vale? Las típicas calvas que aparecen en algunas personas, que muchas son debidas a otros motivos, pero habría que pensar también en una enfermedad celíaca.
unos problemas que aparecen en la piel, que se ponen unos punteados en los folículos de la salida del vello, personas que presenten llagas en la boca muy frecuentes, ¿vale? También se podría pensar en que pudiera descartarse una enfermedad celíaca. Las boqueras típicas que son repetitivas también, y las dermatitis atópicas, que ya lo he dicho antes. Eso en cuanto a enfermedades de la piel. Y después, en cuanto a enfermedades del aparato genital y demás, pues ya os he dicho antes que son niños que tienen un retraso en el desarrollo del crecimiento y demás, son personas que después pueden tener abortos con más frecuencia, que pueden tener partos con niños prematuros con más frecuencia, incluso niños con bajo peso, y en los varones pues la esterilidad es más frecuente. Todo eso pensando en personas que no están diagnosticadas y no están tratadas. Os voy a explicar, aquí viene una serie de síntomas que son nombres muy raros, que tampoco os voy a hablar con mucho detalle, pero para que os voy a nombrar algunos porque, bueno, pueden resultar así más sonados. Y estos son síntomas atípicos dependiendo de la malabsorción de los alimentos que no se absorben en ese intestino del celíaco. La anemia ferropénica ya la hemos hablado, son personas con una estatura más bien baja, le falta el calcio, por eso tienen déficit de calcio en los huesos, pueden tener abortos de repetición, ya lo he dicho, más grasa en el hígado, tienen dolor abdominal recurrente, tienen muchos gases. Otros síntomas que son independientes ya de la malabsorción, como las dermatitis que hemos visto, esto lo hemos visto ya. Hay psoriasis, hay alteraciones de los nervios, hay epilepsia, hay una serie de enfermedades que se pueden relacionar con la enfermedad celíaca. Y hay una serie de enfermedades donde la celiaquía aparece con mayor frecuencia y habría que pensar, por ejemplo, en la diabetes, pero no la diabetes del adulto, sino la diabetes del niño, en la diabetes infantil, en la diabetes tipo 1, ¿vale? Los niños que debutan jóvenes con diabetes, en esos niños habría que descartar una enfermedad celíaca. En los niños que tienen también artritis reumatoide, en la tiroiditis, en el lupus, en fin, en una serie de enfermedades que eso tiene unos nombres un poco raros, pero el médico debería de pensar que pudiera haber una celiaquía en el fondo. Y en los niños, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, antes lo he estado comentando con una madre, que a su hijo se le diagnosticó por sospecha, porque en el síndrome de Down se da con mucha frecuencia la celiaquía, también el síndrome de Turner y otros síndromes que son congénitos, ¿vale? Después hay una serie de enfermedades autoinmunes que nos puede hacer sospechar, que ya he dicho algunas de ellas, como puede ser la diabetes infantil, una tiroiditis, un síndrome de Sjögren, la hepatitis, en fin, que hay una serie de enfermedades que al médico sobre todo, ¿vale? Se le debe de hacer sospechar o pensar que puede haber debajo una enfermedad celíaca. Y hay que pensar en los grupos de riesgo, ¿vale? En los familiares de primer y segundo grado de un paciente diagnosticado de celiaquía, en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, que es la infantil o la del adolescente, en el síndrome de Down, en el Turner, en problemas autoinmunes hay que pensar en que pudiera haber una celiaquía y hay que buscarla, ¿vale? Esa hay que buscarla. Y en cuanto a clínica y demás, ya os he dicho, yo creo, todo lo que tenía que deciros. Voy a hablaros solamente una pincelada, porque ahora Cristina se encargará de hablarlo con más detalle. No hay tratamiento, solamente hay un tratamiento posible para la enfermedad celíaca, que ahora Cristina se extenderá, que es un tratamiento sin gluten, quitar el gluten, que es el que produce el daño en la dieta, ¿vale? Y gluten hay en muchas comidas que tenemos todos los días encima de la mesa y de las cuales tenemos que privarnos, con lo cual es el único tratamiento posible, y eso no supone pues problemas a la hora de ir a un restaurante a comer, problemas a la hora de ir a una celebración, problemas a la hora de estar en un hospital ingresado, problemas a la hora de tener actividades sociales y demás. Así que hay que pensar y sobre todo a la hora de comprar, que madre mía lo que vale la comida sin gluten. Así que yo ya no me voy a extender más, que termino con una frase de Hipócrates que decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, porque no hay otra medicina posible. Si tenéis alguna duda, pues después ya lo aclaramos cuando
Cristina y el compañero haga la exposición, ¿vale? Bueno, pues yo voy a hablar de la dieta sin gluten, que como hemos dicho antes, es el único tratamiento para esta enfermedad. En primer lugar, voy a hablar un poco, lo más breve posible, de la enfermedad celíaca, que es el gluten y la importancia de seguir una dieta sin gluten y cómo realmente se realiza y las dificultades que esto supone a la hora de salir fuera de casa. La celiaquía, como ya hemos dicho antes, es una enfermedad que consiste en una intolerancia permanente al gluten y el único tratamiento es seguir una dieta sin gluten. No existe tratamiento farmacológico ni médico, bueno, médico a la hora de llevar a cabo, de intentar paliar los síntomas y demás, que aparte de una dieta, un tratamiento nutricional. Como hemos dicho, la celiaquía consiste en una lesión severa de la mucosa intestinal y en la dieta sin gluten es necesario seguirla a lo largo de la vida. El gluten, como ya hemos comentado antes, es una proteína que forma parte de muchos cereales y la parte tóxica o el tóxico se llama prolamina. En función del cereal en que se encuentre, tiene un nombre. Lo más común es la gliadina, que se encuentra en el trigo, y forma parte de todos los cereales y los derivados, como puede ser trigo, la avena, cebada, centeno, espelta, camú, triticales, que es un híbrido entre centeno y trigo, y los derivados. El gluten en sí no es un alimento, como hemos dicho, forma parte es una proteína y lo que hace es darle esponjosidad a los panes y demás, y no es una proteína indispensable para el metabolismo. Por lo tanto, si no tomas gluten, no vas a tener ningún déficit nutricional ni nada por el estilo. El efecto del gluten en el organismo de un celíaco, si un celíaco diagnosticado o no diagnosticado come gluten, el único problema que tiene es la desaparición de las vellosidades intestinales y todos los problemas médicos que derivan de esto. Y lo más importante es que la mayoría de los nutrientes no se absorben bien en las vellosidades dañadas. Aquí. ¿Cuál es la importancia de seguir una dieta sin gluten? La dieta sin gluten es el único tratamiento efectivo y, en teoría, el dejar de comer gluten una vez diagnosticado supone una eliminación de todos los procesos que dañan nuestro intestino y demás, y se van paliando las enfermedades asociadas y los síntomas digestivos y no digestivos. La restricción del gluten debe ser estricta, ya que unas pequeñas cantidades en la dieta pueden revertir el proceso y suponer de nuevo la vuelta a tener síntomas. Y aquí es muy importante destacar que el celíaco no es una persona enferma, sino que es una persona sana y lo único que tiene que hacer es comer diferente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo más importante, como ya hemos comentado, es suprimir el gluten de la dieta e incluir suplemento dietético en el caso de que sea necesario, y en ocasiones eliminar la lactosa y la grasa siempre que el médico lo permita, y por último, como en toda la población, llevar a cabo una dieta equilibrada. Aquí está lo importante. Lo que hay que excluir son los cereales que hemos estado nombrando: el trigo, el centeno, cebada, avena y triticales, y excluir de la dieta todos los cereales y estos productos como el pan, las galletas, repostería, pastelería, que contienen harina de trigo, y por ejemplo las pastas, que en sí no es harina sino que es sémola, pero vamos, deriva de lo mismo, y todos los productos asociados, derivados. En cuanto a los productos comerciales y procesados, hay que tener en cuenta que muchos de ellos, a la forma de elaborarlos, pueden llevar el gluten como aditivo, un espesante o como soporte a la hora de manipular los alimentos. Esto es un claro ejemplo: las conservas, además, los embutidos sobre todo, que hay que vigilarlo mucho. Y que un hándicap que tienen los celíacos a la hora de comprar es que entre el 70 y el 80% de los alimentos que se comercializan en la Unión Europea contienen gluten, pero no porque en sí tengan harina o algún derivado de estos cereales que hemos explicado, sino porque a la hora de manipularlos le añaden aditivos y demás, y como mejorante para que sean, no sé, para adquirir más esponjosidad y demás.
entre los alimentos sin gluten que por naturaleza no tienen gluten, están la leche y los derivados, el pescado, carne, huevo, las frutas y las verduras, que tampoco tienen gluten, las legumbres, el vino y otras bebidas espumosas, la miel y el azúcar, las especias naturales, la sal y demás, el aceite, vinagre, mantequilla y por último los frutos secos pero en su forma natural, porque una vez volviendo atrás, si están procesados le pueden añadir aditivos y otros espesantes y demás que contengan gluten. El celíaco, como ya hemos dicho anteriormente, tolera maíz, arroz, amaranto, quinoa y sorgo, por ejemplo, soja y patata, que aunque no sean cereales, la base de la alimentación de estos pacientes se basa en esto, y no tolera de nuevo trigo, avena, cebada, centeno y triticales, entre otros. Además de todos estos productos, existen en el mercado una gama amplia cada vez más amplia, de productos especiales sin gluten y de muchas marcas, y entre ellos hay que buscar que esté controlado por la Asociación de Celíacos para que así tengamos garantía y cierta seguridad alimentaria a la hora de tomarlo. Esto es una tabla que aquí se ve más claro. De nuevo, los alimentos sin gluten, volviendo a lo mismo, porque es que es la dieta básica y lo más importante que hay que tener en cuenta. Leche, carne, pescado, huevo, verduras, frutas, arroz y maíz y tapioca, legumbres, azúcar, miel, aceite, mantequilla, vinos espumosos, frutos secos, sal y vinagre, alimentos que por sí ya tienen gluten como el pan, galletas y demás, productos manufacturados que en su composición que indiquen harina de trigo o harina de alguno de estos cereales o simplemente el nombre. Aquí es donde está el mayor problema que tenemos los celíacos a la hora de comprar, que son los productos procesados que dependiendo del fabricante pueden o no tener gluten. Como pueden ser los embutidos, los productos de charcutería, los yogures de sabores, porque los yogures naturales en teoría no tienen gluten, pero a los de sabores, como le añaden aromas y colorantes y demás, en estos aditivos pueden incluir una parte del gluten. Los patés, conservas, caramelos y gominolas, los sucedáneos del café, frutos secos, procesados, helados, chocolate y demás. De nuevo, vuelvo a lo mismo, lo más importante. Los alimentos, lo más fácil para un celíaco es consumir alimentos naturales. Porque como no puede comer ninguno de los productos de estos cereales y los derivados, en cualquiera de los productos manufacturados o procesados, puede haber una pequeña porción de dichos alimentos con gluten que no se indiquen en la etiqueta o que tengan poca cantidad, pero que una pequeña cantidad puede lesionar las vellosidades. A la hora de ir a la compra, lo primero que hay que mirar es la etiqueta de los alimentos y ver si siguen incluyendo los cereales o simplemente algunos de estos ingredientes, como pueden indicar en la etiqueta, como puede ser la proteína vegetal. El gluten, en teoría, es una proteína de origen vegetal, pero si tú encuentras en la etiqueta proteína vegetal, a ti no te indican cuál, por lo tanto yo recomiendo no consumirlo. Jarabe de malta, fécula, fibra, tampoco sabemos qué tipo de fibra ni demás, proteína, levadura, aromas, almidón, no sabemos qué almidón, por lo tanto se supone que hay que eliminarlo. Y entre ellos un grupo muy importante son los almidones modificados, E1400 y algo, E1400 no sé cuánto, que todos ellos en teoría tienen gluten. Una vez consultada la etiqueta, también tenemos una facilidad que es consultar las listas proporcionadas por las asociaciones de celíacos, que dividen a todos los alimentos que se encuentran en la lista mediante un sistema de semáforo. Entre ellos, los que se encuentran en rojo tienen gluten, los que pueden contener gluten en amarillo, es decir, depende del fabricante, y los alimentos naturales en verdes como libres de gluten. En cuanto al etiquetado de alimentos y los productos procesados,
existen reglamentos y símbolos que intentan regular esto del mundo de sacar un alimento al mercado que pueda tener o no gluten. El reglamento que se encuentra en vigor es el número 41/2009, que entró en vigor el año pasado, en el 2012, y que clasifica los alimentos en sin gluten que tienen menos de 20 miligramos por kilo o menos de 20 partes por millón, en alimentos muy bajos en gluten, menos de 100 partes por millón, con gluten, más de 100 partes por millón. En teoría, según este reglamento, todos los alimentos que están en el mercado deberían de indicar en la etiqueta que tienen o no tienen gluten, pero eso es en teoría, porque a la hora de la práctica realmente son muy pocos los que lo indican en comparación con el amplia gama de productos que hay en el mercado. Esta es la simbología. Cuando aparece este símbolo, como ya he dicho antes, significa que el alimento está controlado por la Asociación de Celíacos a nivel español y nos garantiza que tenga hasta 10 partes por millón. Es una minúscula parte, pero más allá de 100 partes por millón, pues se supone o se dice que puede dañar la vellosidad. Este símbolo es a nivel europeo. Nos habla desde 20 a 100 partes por millón permitidas en un alimento. Y estos otros símbolos, entre muchos otros que hay, que son de las marcas comerciales, nos dicen que el alimento tiene hasta 20 partes por millón de gluten. En este símbolo hay unas modificaciones que ahora os voy a comentar. En este se ve más claro. En muchos países, la avena que ya he dicho que se considera como que tiene gluten, en muchos otros países europeos la consideran como un cereal sin gluten. Pero sin embargo en España, como no está totalmente demostrado, y consideramos que a la hora de manipular la avena y demás, puede haber una contaminación cruzada entre un cereal que tenga gluten a la avena que puede o no tener gluten, que está en controversia, se dice que cuando el símbolo debajo pone oats, que es avenas en inglés, el alimento contiene avena. Si indica que 100 IOAS es que tiene menos de 120 partes por millón, y si no pone ese 100 es que tiene menos de 20 partes. Y sin embargo, si nos encontramos con el símbolo tal cual, nos puede indicar que el alimento tiene de 100, menos de 100 o menos de 20 partes por gluten. Y que puede o no contener avena. Por lo tanto, lo más fiable es acudir a estos que no ponen ni oats ni nada, y en teoría que tienen menos de 20 partes por millón. Cuanto menos gluten para el organismo, mejor. Si ya hemos leído todas las etiquetas y hemos consultado la lista de alimentos y aún así no estamos seguros de si este alimento tiene gluten o no, yo recomendaría que si tienes alguna duda no lo consumas, que lo descartes, porque como hemos dicho, cualquier mínima parte puede revertir el proceso de la celiaquía. Otro punto importante a la hora de llevar a cabo la dieta sin gluten es tener en cuenta la manipulación de los alimentos para evitar la contaminación de los mismos. Lo primero de ello es usar cubiertos distintos para el celíaco y lavarse las manos siempre antes de preparar una comida sin gluten al haber estado preparando una con gluten, o simplemente hacer antes la que no tiene gluten y después la que tiene gluten. Usar electrodomésticos diferentes para el celíaco y el no celíaco siempre que sea posible, y sobre todo tener en cuenta que a la hora de freír el alimento no se puede utilizar el mismo aceite porque se contamina, hay una contaminación entre el que tiene gluten y el que no. En las mermeladas, mantequillas y demás hay que tener mucho cuidado a la hora de meter el cuchillo y ponerlo en el pan, ya que esas migas de pan después pueden contaminar el pan sin gluten del individuo celíaco. A la hora de cocinar legumbres hay que asegurarse, utilizando las etiquetas y el libro de la asociación, de que los embutidos y el chorizo y demás no tenga gluten.
A la hora de cortar el pan lo mismo, tener en cuenta de que las migas no salten al plato del celíaco o que no se contaminen los cubiertos. Y a la hora de salir fuera hay que tener en cuenta que, como he comentado antes, la normativa de los países es distinta entre uno y otro. Y además que los productos que, por ejemplo, en Francia son sin gluten, en España no tienen por qué existir. ¿Me explico? Y todo esto es lo que se conoce como contaminación cruzada. En ocasiones, si sigue habiendo molestia o algún daño o demás, hay que incluir suplementos dietéticos o suprimir la lactosa o la grasa siempre que haya una mala absorción secundaria a la enfermedad. Pero en teoría con la dieta se controla. Otro punto importante, como recomendaría a cualquier persona, sea celíaca o no, es que hay que seguir una alimentación equilibrada y llevar a cabo 5 comidas al día. La pirámide nutricional, la base, son hidratos de carbono. Los hidratos de carbono tienen que suponer un 60% aproximadamente de la ingesta diaria de un individuo. En el celíaco, el problema que hemos dicho, que la mayoría de los hidratos de carbono contienen gluten, por lo tanto tenemos varias opciones. Obtener los hidratos de carbono de legumbres y tubérculos como la patata y otros, o simplemente acudir a los productos especiales sin gluten o manipularlos nosotros mismos en casa. Aquí un punto para mí por lo menos lo más importante es cuáles son las dificultades que tiene un celíaco a la hora de salir a comer fuera de casa. Lo primero, la gama de productos no es muy amplia. Como ya he dicho, de un 70 a un 80% de los alimentos de la Unión Europea hay que evitarlo. Después, otro no menos importante, es a dónde ir a comer. Por un lado, tenemos el ir a un restaurante normal y confiar en que el camarero, en la voluntad del camarero y del camarero y de la cocina en general, que tengan la voluntad y la formación para darte comida sin gluten, o simplemente acudir a una serie de restaurantes que están certificados por la asociación, que ya Miguel os puede explicar más que yo de eso. Y otro aspecto no menos importante, la economía. Un producto sin gluten vale en el mercado, puedo decir 5 veces más que un producto que no tiene gluten. Por lo tanto, que varía la cosa. Un ejemplo típico de contaminación cruzada en un restaurante o en casa es cuando pides jamón y te vienen con toda la buena voluntad del mundo, te viene el camarero con un plato con jamón y tiene rosco. Pues ya este hecho de tener los roscos supone contaminar el plato y que el celíaco no lo pueda tomar. Y es lo que se conoce como contaminación cruzada. En restauración colectiva, en los restaurantes, los hoteles, en los hospitales, en todo lo que hemos comentado antes, lo ideal sería que se contara con una cocina o una parte para elaborar los productos con gluten y otra parte distinta para elaborarlos sin gluten, para que a la hora de salir al servicio no se mezcle y no exista la mínima contaminación entre ellos. Y todo esto con el objetivo de evitar dicha contaminación. Si nos encontramos con un restaurante en el que no tiene las instalaciones adecuadas, lo mínimo que se puede exigir es que prepare la comida sin gluten antes que las demás, que guarde los alimentos con gluten y sin gluten separados, recipientes y utensilios exclusivos para la comida sin gluten, y que el aceite y el agua donde se cocinen los alimentos no sea la misma. Después, en el horno, que es muy típico, hay que limpiarlo, elaborar los alimentos a tiempos diferentes y utilizar, si es posible, un recipiente que tape, por ejemplo, cualquier cosa que se va a hornear, y para que de esta forma evitar la contaminación cruzada. Y otro aspecto importante es a tener en cuenta la formación del profesional, que por mucha voluntad que te pongan a la hora de elaborarte cualquier plato sin gluten, si realmente no sabes nada de lo que es la enfermedad celíaca ni de lo que es la dieta sin gluten, muy difícilmente va a sacar un plato
en condiciones para un celíaco, la verdad, porque lo contamina, aunque intente o sea lo más cuidadoso y demás. Aquí una serie de restaurantes a los que hoy día se puede ir a comer sin gluten, pero algunos de ellos tienen más controles y otros menos, y de nuevo Miguel yo creo que es el más indicado para hablar de esto. Y por último, lo que se conoce como la paranoia antigluten, que hoy en día está de moda dejar de comer gluten porque sí, sin ser celíaco o sin estar diagnosticado. Por ejemplo, el 30% de los estadounidenses no consumen gluten y no son celíacos, frente a solo el 1% de la población aproximadamente que está diagnosticado como tal. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos ven el gluten como algo tóxico, como una proteína mala que va a suponer algún riesgo para la salud. Y desde mi punto de vista, lo único que pasa con estas personas es que tienen una excesiva obsesión por lo sano. Es decir, ven zinc y el zinc es como es lo más bueno del mundo. Igual que hay gente sin azúcar. ¿Te crees que sin azúcar no es... está destinado, lo puede consumir toda la población, pero en realidad está destinado a un diabético? Pues con los celíacos pasa lo mismo. Y estos son ejemplos de famosas que hoy día siguen la dieta sin gluten sin ser celíacos. Y ya está, esto es lo último. Solo decir que la comida de un celíaco la puede comer todo el mundo, pero el celíaco tiene que comer una comida diferente. Y ya está. Buenas tardes a todos. Nuestro agradecimiento desde la Asociación de Celíacos de Sevilla, a la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Araal, a los compañeros José Antonio y familia, por haber tenido la atención de invitarnos hoy a este encuentro. Como veis, la presentación de nuestra asociación el día que nació fue No estamos solos. Nosotros somos los afectados. Y antes de empezar mi exposición, quiero agradecer, en principio, el reconocimiento a ella por ser el primer celíaco que veo en una actividad de este tipo que se pone detrás de la mesa. Es encomiable que sea ella una de las primeras de que habla de su propia enfermedad. No es fácil, os lo digo desde el convencimiento y desde muchos años trabajando en las asociaciones, que muchas veces los padres somos los que tenemos que dar el paso hacia adelante para cubrir las necesidades de nuestros hijos o de nuestros afectados. Es digno de reconocer. Permíteme que te lo diga y a tu familia también. No es por alabar nada, sino simplemente porque a nosotros nos gusta que el propio afectado tome las riendas de su propio destino, ¿no? Y de su propia dificultad, porque como habéis visto son muchas. Por eso los mismos afectados nos hemos tenido que organizar. ¿Organizar de qué manera? Asociándonos. Este país nos permite asociarnos, por lo tanto defendemos una causa, que es todas las dificultades que entraña la dieta sin gluten y todas las dificultades que entrañan el coordinar con las administraciones públicas y privadas la gran dificultad que tiene este tratamiento, porque cualquier enfermedad la cual nos cause un problema, nuestro médico nos va a dar cualquier tipo de medicamento que vamos a superar la afección que tengamos. En este caso no. En este caso una dieta sin gluten que, como habéis visto, tiene una serie de dificultades añadidas enormes. Y desde las asociaciones las padecemos y realmente las padecemos y las sentimos, ¿no? Entonces os voy a hacer un poco historia, que es lo que me trae aquí, de lo que es la asociación. ¿Por qué nos asociamos y cómo trabajamos? La historia de Asprocese, en este caso, nace en el año 2008 a consecuencia de que había una sola asociación en toda Andalucía que ya no daba el servicio que el celíaco necesitaba. Andalucía es muy grande, por lo tanto se crearon, después de la disolución de ACA, que era la Asociación de Celíacos de Andalucía, se crearon 8 asociaciones provinciales.
Por propia evolución de la enfermedad celíaca, sabéis que a nivel médico ha evolucionado mucho. Hoy ya contamos con una documentación amplia que ya conocerá, en la cual nos permite al colectivo médico pues desarrollar una actividad, y como ella ha visto, hay un multitud de enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca, que eso ha proliferado, que ha habido un diagnóstico de hace unos años para acá bastante mayor. Entonces adopta la medida de repartir de alguna manera los servicios a nivel provincial. Se crea la Federación de Asociaciones de Celíacos de Andalucía, FACA, con el fin de tener un nexo de conexión con la Federación Nacional de Celíacos, la cual nos va a dar una serie de servicios a todos, con el fin de que podamos contar con una serie de principalmente publicaciones que nos van a dirigir un poco la dieta. La creación de Asproceso pues fue un poco singular. La anterior ACA estaba dirigida por vocales provinciales. Nosotros, de alguna manera, intentamos que todo el colectivo de celíacos que en aquel momento estaban representados en ACA tuvieran la oportunidad de trabajar en la creación de la propia asociación. De ello, José Antonio y familia también fueron participantes en aquel momento, ¿no? Entonces se hicieron una serie de reuniones, se creó un grupo de trabajo de 22 socios, se creó una junta, bueno, todo el proceso de evolución de una propia asociación, junta directiva constituyente, se elaboraron los estatutos, actas, registros, bueno, en todas las instituciones, con el fin de darle carta de naturaleza a la asociación. Los servicios que normalmente trasladamos a los celíacos que llegan a nuestra asociación, como antes ha dicho aquí, pues principalmente son la lista de alimentos, 2 revistas anuales que tenemos que edita la Federación Nacional de Celíacos, especialistas en la enfermedad celíaca, el cuaderno de la enfermedad celíaca, que es un instrumento muy válido para el nuevo diagnosticado, con el fin de que conozca las pautas a seguir sobre el tema del conocimiento en una escala menor, pero un conocimiento de lo que es la enfermedad, de lo que es la dieta, de lo que es moverse en la calle, lo que es viajar. O sea, un compendio de ese cuaderno yo lo creo muy necesario en un primer momento. Después la chiquilista, que es otro librito que se hace para los niños, y ahora últimamente ha salido las 100 preguntas sobre la enfermedad celíaca. Es un manual en la cual son preguntas-respuestas que nos permite a todos los que llegamos de nuevo a esta historia, pues conocer un poco los sí y los no, que hay muchas cosas por ahí que se dicen y no son del todo ciertas sobre la enfermedad celíaca. La propia asociación tiene sus propias publicaciones. Con mucho trabajo y mucho esmero por parte de los compañeros, pues se han llegado a publicar un cuento que se publicó hace 2 años, el cual se ha distribuido por todos los colegios de la provincia de Sevilla, con el fin de que sea un instrumento válido para que en el aula se pueda gestionar con los niños lo que es la enfermedad celíaca y que los demás niños conozcan lo que es un celíaco. Igualmente se presentó un díptico para los colegios, dirigido a los profesores principalmente, después un díptico sanitario y uno general que traemos siempre a cualquier reunión, con el fin de la persona que no esté afectada pues tenga un conocimiento muy concreto de lo que es la enfermedad. Los fines. Bueno, pues los fines son en principio las publicaciones de la Federación, que hemos expuesto anteriormente, dirigida a los socios y a los colaboradores. Después explicaremos lo que son los socios colaboradores. Las publicaciones de Asproceso tratan de la difusión de la enfermedad celíaca y el tratamiento de una dieta sin gluten. Se ha creado un centro integral con el fin de dar atención a todo el que llega por allí. La sede está en la calle Espérides número 9 de Sevilla, donde se lleva por la Administración General de la Asociación, el almacén de distribución de publicaciones, la atención general a los nuevos diagnosticados y a las empresas que llegan por allí, y un aula de formación y una sala de reuniones. Esas son 2 fotografías
del centro. Y dentro del tratamiento integral de la enfermedad celíaca nosotros lo entendemos de la siguiente manera: no solamente cuando llega un socio, un paciente, a la asociación y se hace socio, nosotros entendemos que las publicaciones son una parte esencial para conocer los productos que hay en el mercado, pero nosotros entendemos de que la formación es imprescindible. El conocimiento de la enfermedad, de su enfermedad, para que valore la necesidad de llevar una dieta correcta durante toda su vida, hoy por hoy es así, necesitamos formarlos. ¿De qué manera? Pues se dan unas reuniones de acogida trimestrales. Hasta ahora solo tenemos esa capacidad de hacerlo trimestralmente, en grupos de todas las personas que durante ese trimestre se han dado de alta en la asociación, dirigida, como pone ahí, a los socios. Son ponencias dirigidas por médicos, la vocal de dieta de la asociación, una psicóloga, una farmacéutica, y después al final pues se hace un coloquio y se desarrolla toda la base de preguntas y dudas que en ese momento pues suelen ser muchas. Se hace la parte, esa era la parte teórica, por decirlo de alguna manera. La práctica pues serían los talleres. Se montan una serie de talleres, principalmente el de cocina, con monitores de Mediterránea de Guisos, que es una empresa que conoceréis por la lista de alimentos, ubicada en Sevilla, la cual nos cede sus profesionales para montar los talleres, y la vocal de dietas también lleva toda la parte teórica del propio taller. De repostería también se hacen talleres. Dentro de los dos talleres nosotros tenemos un área de panificación, es decir, hacer el pan en casa es una fórmula que abarata costes. Ya se ha hablado aquí de lo incremento que tienen los costes de principal, todos los derivados de la harina suelen tener unos costes bastante altos. Entonces, otra posibilidad es hacer el pan en casa. El año pasado fue el primer año, alrededor de la fecha ahora del Día del Celíaco, que es el próximo día 26, pues se hicieron talleres de niños. Fue una novedad para nosotros. Pensamos que podía ser un poco fuera de lugar, ¿no?, concentrar a 25 niños en una cocina industrial, pero fue una experiencia magnífica, lo cual nos sorprende. Los niños siempre sorprenden a todo el mundo, pero principalmente nos sorprendió la necesidad de que ellos se vieron entre iguales y entendieron que su dieta no era nada extraña, sino era una cosa recurrente por su propia singularidad y su enfermedad. Dentro de las actividades que desarrolla Procese, la principal o la más grande, por decirlo de alguna manera, es bianual. Últimamente la convivencia se viene desarrollando en Isla Mágica. Es un encuentro en el cual pues participamos todos los celíacos de la provincia que quieren asistir. Se hace un congreso, normalmente la puesta al día, se pone al día lo que es la enfermedad celíaca, una mesa redonda con médicos, dietistas, farmacéuticos. Es más o menos, por decirlo de alguna manera, la reunión de acogida que antes hablamos, pero un poco más extensa y más amplia. Después, dentro del encuentro, pues está la actividad lúdica para los niños, con sus monitores y demás, una comida de hermandad, por supuesto, sin gluten para todos, y bolsa de merienda y visita al parque. Es una jornada completa del día en la cual pues es un encuentro de convivencia, como la propia palabra dice, ¿no? Uno de las actividades estrella de Procese, deciros que el programa Sevilla sin gluten es el primer programa integral que hay a nivel nacional, que recoge pues un poco lo que ella hablaba de cómo tenemos que instrumentar un local, un restaurante, un hotel, de manera que los productos que estén allí sean aptos. Está dirigido a empresas de restauración de la provincia de Sevilla, a hoteles, restaurantes, bares, catering, tiendas especializadas. El objetivo, como he dicho anteriormente, crear una guía de empresas homologadas que nos permita a todo el colectivo de Sevilla y a cualquier persona que nos visite de fuera, pues tener centros donde se pueda comer con toda la libertad.
Los criterios que se usan pues son a través de un convenio de colaboración, o sea que hay un acuerdo mutuo para gestionar lo que nosotros perseguimos. La formación continua del personal es fundamental. En cualquier restaurante, si no hay una persona formada, es muy difícil que te entregue un plato libre de gluten. La gestión y asesoramiento por parte de la asociación, o sea, la entrega de toda la documentación, publicaciones, que sepan los productos que hay en el mercado aptos para confeccionar los platos, y un laboratorio detrás que es el que va a hacer las fichas técnicas de los platos, que nos va a permitir pues tener los controles anuales con auditorías, con el fin de que ese establecimiento tenga una garantía para todos nosotros. Llevará ese sello condicional del cual está homologado. Y bueno, hoy por hoy no hay muchos establecimientos de Sevilla, y más ahora con la economía como está, el propio empresario poco piensa en nuestro colectivo, pero bueno, nosotros seguimos trabajando y luchando por que esto sea así. Dentro de las actividades, como cualquier asociación, en la Asamblea General, la cual pues normalmente solemos poner un desayuno libre de gluten por la mañana, y las empresas comerciales pues suelen donar bolsas de alimentos, lo cual cada socio pues puede llevar un regalito, ¿no?, para fomentar en principio la participación. La Procese en la sociedad pues está en Feria de la Gastronomía de la provincia, hemos estado en varias, que se hacen en la sede de la Diputación Provincial, jornadas de la salud de la provincia, por ejemplo, como esta, colaboraciones con entidades públicas y privadas, colaboraciones con entidades, todo tipo de entidades gastronómicas, y contactos con otras asociaciones como son a nivel regional de la comunidad autónoma, como con otras a nivel nacional. El futuro de las Procese, bueno, pues que sea, nosotros lo que queremos es que sea un punto de encuentro entre todos los celíacos de la provincia, una apuesta por el compromiso de la ayuda mutua. Nosotros somos todos voluntarios en la asociación, hoy por hoy no hay capacidad para profesionalizarla, eso llevaría un coste de salarios, sueldos y demás, pero hoy por hoy somos así. Y es lo que al principio habríamos en la presentación: únete a un colectivo que necesita una ayuda, que desgraciadamente a nivel público el tema de la dieta, pocas ayudas tenemos, tanto dinerarias como de actualización. La puesta en marcha del listado de alimentos, que recoge a más de 13.000 productos, eso lo hace la propia federación. No hay ninguna ayuda en el cual ningún organismo público que nos ponga en valor. Hoy por hoy en España solamente existe esta lista de alimentos, que refuerza un poco la naturaleza de la seguridad alimentaria que nosotros necesitamos. Por lo tanto, gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Gracias.